Muy buenos días, me da gusto nuevamente saludarles en este segunda semana de repaso del manual con las lecciones de las 6 a las 10. Y bueno, es muy importante el poder ir como resumiendo, pero sobre todo vivenciando, haciendo el resumen que sea más vivencial, porque el tema de la oración pues justamente tiene que ser más vivencial, como ya lo habíamos dicho en otro momento. Vamos a iniciar este día y esta semana poniéndole al Señor todo lo que haremos para que Él lo reciba como ofrenda agradable a su presencia y nos ayude a nuestra salvación y a la salvación de muchas almas. Vamos a pedir de manera especial por tantos hermanos que están falleciendo por COVID o por infarto, que también es consecuencia del encierro y demás, o por las personas de que tienen la desesperanza, ¿no? Que viven totalmente desesperanza y falta de fe en Dios, y sufren a consecuencia de esto pues enfermedades como la depresión, infarto también. Bueno, por nuestros familiares, por supuesto, para que el Señor y Mamita María los cubran, nos bendigan, nos fortalezcan y le conceda la salud si está dentro de su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos, Señor Jesús, amado Padre Santísimo, toda nuestra vida, todo nuestro ser y hacer, nuestro diario vivir, toda esta semana, el resto del mes que nos hace falta, para que solo bajo tu nombre y tu protección actuemos y vivamos. Danos la sabiduría, la ciencia y los dones necesarios para saber disfrutar y vivir este momento a como tú nos lo mandas, descubriendo en todo momento, en todo tiempo, tu voluntad y no la nuestra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en la sesión 6, el camino de nuestra oración es Dios, sin duda alguna. Y los 4 puntos pues son el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, la singular cooperación de María. Y en este punto quiero que afiancemos mucho en la carta de Santiago, como nos dice que toda dádiva, o sea, todo don, todo regalo nos viene pues de Dios, ¿no? Don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de rotación. Todo nos viene del Padre. Por tanto, este primer punto, que es justamente el amor del Padre, pues es Él el que nos llama, es Él el que nos invita y es Él el que nos da los dones y la gracia de unirnos en oración y de encuentro profundo con Él. El Padre es aquel quien envía al Hijo, y eso lo tenemos que tener siempre presente, y envía al Espíritu Santo. El Padre es el principio del eterno amor, ¿sí? Es la fuente, es la primera gratuidad del amor. Es a Él a quien nos tenemos que entregar a través de la oración. Es a Él a quien debemos de pedirle su auxilio para que nos ayude a amar, pues Él es amor y por amor nos creó, como lo habíamos visto antes, y bueno, en otra materia también lo ven, lo que es la creación y cómo nos ama Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues la santa humanidad de Cristo, es el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. ¿A quién oramos? Pues a nuestro Padre Dios. ¿Quién es nuestro intercesor? Pues Jesucristo. ¿Y quién es el que nos motiva, el que nos mueve, el que nos da ese ímpetu? El Espíritu Santo. En todo momento tenemos que tener muy presente que no es don nuestro el acercarnos a Dios, sino que es gratuidad de Dios Padre, que a través de su Hijo y por medio del Espíritu Santo pues nos lleva a ese encuentro profundo de lazo de amor con Él.
El Espíritu Santo es el gran protagonista de nuestra oración, ¿sí? Sin Él no podríamos orar y lo tenemos que tener presente. Y recordemos cuando los apóstoles se reunían y llega el Espíritu Santo, se derrama, es el que acaba con todo. Y bueno, es justamente María, ¿verdad? María, nuestra madre, al ser pura transparencia ¿de quién? Pues del Hijo. Señala y recorre junto a nosotros el camino. Es el modelo a seguir. Y quiero que en la clase de Zoom me digan qué es lo que dice San Luis María Griñón de Montfort en este tema. En este manual lo tenemos, o sea, está en el Tratado de la Verdadera Devoción, pero aquí no lo menciona. Quiero que me lo digan qué es lo que dice él acerca de María como esa fiel intercesora. A partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, que cuando el ángel se le presenta y le dice que si quiere ser la madre y que el Espíritu Santo la cubrirá esa acción, ¿verdad? Tenemos que centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. ¿Cuál es? Su pasión, muerte y resurrección, su nacimiento también. Entonces, María es muy, muy importante que tiene que llamarnos a la oración, y es un modelo que nos motiva también, ¿verdad? Como mediadora. Jesús nos la deja, se la deja al discípulo Juan, pero en él nos la deja a nosotros, nos lo pone como madre. Entonces María es también muy importante, es una fiel intercesora ante su Hijo. Recordemos que el intercesor ante el Padre es Jesús, ahí no hay vuelta. Pero María intercede ante su Hijo, que a la vez pues presenta al Padre nuestras súplicas. En la lección 7 veíamos los maestros de la oración, que yo les decía en algún momento, pues algunos de nosotros ojalá, ¿verdad?, pudiéramos llegar a ser esos maestros de oración. Pero obviamente pues tenemos que empezar a decir, no, es que yo, pero ¿cómo? Si yo soy una pecadora, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy acá, yo soy... Todos, nadie es digno, ¿sí? Nadie es digno, sin embargo Dios si nos ha llamado es porque pues espera también de nosotros y sobre todo pues nos dará la gracia. Los santos son un ejemplo vivo que sí se puede. Luego con Jesús decimos, es que Jesús pues era Dios, pues qué fácil, ¿no? Nos escudamos. Bueno, tenemos los santos nos han dejado un ejemplo vivo de cómo sí se puede lograr tener el encuentro profundo de Dios. A mí me motivan mucha vida de santos. Ya he puesto a San Francisco, ahora me encanta la de San Martín, ¿no? Cómo él se deja, San Martín de Porres, él se deja seducir por Dios y tiene ese encuentro profundo con Dios, y ya lo decíamos en otros momentos, cómo logra levitar en la oración, cómo logra entender que es solo desde el abandono a Dios, a su voluntad, que se pueden pues vivir conforme a lo que Él nos pide. Y yo creo que no es muy difícil. Digo, sí es difícil, pero no es imposible. Y siempre lo voy a poner como ejemplo. Dos personas que se aman de verdad, que se conocen, se aman, y ambas desean estar unidas, pues se buscan. Y hablo de esposos, hablo de amigos, hablo de madre e hijo, de padre e hijo o hija, en donde yo por él doy todo, me vacío y soy capaz de comer aquello que no me agrada por agradarle a él. Entonces, cuando los santos viven de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando los santos nos enseñan a hacer justamente, a vivir como a Dios le agrada, pues nos llevan, nos dan el ejemplo que sí se puede. Bueno, los santos son un ejemplo
y nos han dejado pues testimonio de esto en sus escritos, en su vida, en todo lo que nos ha enseñado la iglesia, los testimonios que se vieron, cómo pudieron vivir, ¿no? Los servidores, ¿quiénes son los servidores? Pues justamente pues habla de todos aquellos que están comprometidos, empezando por una familia cristiana. ¿Verdad? Nos habla mucho de la familia doméstica también. ¿Cómo se aprende? Pues a través del Espíritu Santo. Él nos enseña a cómo orar, el papel de la familia, de los pastores. Hablando aquí de la familia, habla específicamente papá, mamá, que son los que tienen que educar a sus hijos a la oración. Los pastores, que son nuestros sacerdotes, nuestros obispos, los catequistas. No es menos indispensable, porque tienen que ser los modelos y enseñar, ¿sí? Haciendo buscar y descubrir, explicando y haciendo gustar la palabra de Dios. En esta vida no nos puede distraer ni podemos decir, es que la música, es que el ruido, es que no sé qué. Los ruidos son internos, lo he dicho, y lo vemos muy quizás de mucha caricatura en las novelas, ¿no? Cuando dos enamorados se ven, o sea, se pierden. Y es verdad, cuando estás enamorado te pierdes. O cuando estás con tu amigo o tu amiga, el tiempo se te va como nada. Y no importa lo que hay alrededor, porque tú estás centrado en el ser amado, en el amor, en este caso, Dios. Bueno, y la familia tiene que ser, los servidores tenemos que ser esos modelos que también debemos de ayudar a los demás a introducirse a la oración, ¿sí? Es una tarea que tiene mucha importancia y que todos tenemos que estar conscientes, que no nos podemos escudar en decir siempre, es que no sé, es que tú estás más cerca de Dios, ¿y tú cómo sabes quién está más cerca de Dios? Entonces, tenemos que tener obviamente las disposiciones para orar, ¿sí? No podemos perdernos tampoco de estos puntos, disposiciones, ya en otro momento también lo hemos dicho, ¿sí? Para entrar también a ese encuentro con Dios. No podemos estar en lo que nos perturba, si es que nos perturba. Si nosotros ya vamos en esa interiorización, en ese encuentro con Dios, ya el ruido no nos hace daño, pero si todavía no estamos, pues tenemos que buscar ciertas disposiciones más que otras personas. La vida consagrada también es una parte muy, muy importante dentro de nuestra iglesia, que no se mantiene ni se propaga sin la oración. La vida consagrada es justamente a través de la oración que se fortalece, que se encuentra, que se buscan las vocaciones. Tenemos que tener un director espiritual, eso lo había comentado y se los había dicho que es importantísimo, y a través también de las direcciones espirituales ganamos lo que son indulgencias. Entonces, pues bueno, sería que nosotros cuando tenemos una enfermedad física, normalmente, o cuando nuestros hijos nacen, empezamos con el pediatra, y vamos con el pediatra, le salió un lunar, le salió una mancha, le salió no sé qué, vamos con el pediatra y el pediatra ya nos dice qué debemos de hacer. O cuando descubrimos una enfermedad, pues tenemos un chequeo continuo. Pues el director espiritual va a ser nuestro doctor, ¿sí? Que nos va a ayudar al proceso. Es que yo fallo aquí, porque no es lo mismo, voy y me confieso, es que yo soy mentirosa, y es que yo soy mentirosa, y es que yo soy mentirosa, y es que yo soy mentirosa. Pero no hay un cambio. Entonces yo voy con mi director espiritual y le digo, es que yo soy mentirosa, padre, fíjese que yo dije esto y esto y esto y esto. El padre, el director espiritual, te va a decir cómo debes o darte pistas, ¿no? Y entonces a la próxima que regresas, padre, fíjese que sí, hoy fui y dije mentiras, pero me arrepentí y corregí, ¿no? Pero entonces voy llevando un seguimiento. Ese seguimiento me ayuda a irme perfeccionando en la oración, en el encuentro con Dios, y en dejar de buscar tantas excusas.
Las peregrinaciones que muchas veces hemos realizado, que ahora se suspendieron, por ejemplo, pues evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Y esto ya, yo creo que esto ustedes se lo saben de pe a pa, la iglesia peregrina, que somos todos nosotros los que estamos aquí en la tierra todavía viviendo y que hacemos esas peregrinaciones justamente a la basílica o a otro santuario, pues porque somos peregrinos en esta tierra y, ¿verdad?, que estamos en esa búsqueda de alcanzar el cielo. Y eso también renueva nuestra oración, ¿no? Bueno, ese es en cuanto al tema 7. Justamente en una de las preguntas le decía yo, ¿qué voy a hacer en este tiempo fuerte de Cuaresma? Que se aproximaba la Cuaresma. Y luego se vino la pandemia, bueno, tenemos más tiempo, entonces la Cuaresma aunada con la pandemia que ya rebasó lo que fue la Pascua y todo eso, pero bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi vida? ¿Cómo va a girar mi vida en torno a la oración? Bueno, es que todo es digital, ya me aburrí de estar. ¿En dónde está tu espíritu y tu deseo de seguir ese peregrinar? No porque haya un obstáculo, tú vas a decir, ya no me encuentro con Dios porque está en la Eucaristía solamente. Bueno, pues a través de la Eucaristía virtual, pues también podemos, ¿verdad?, descubrir qué nos dice el Padre a través de la homilía, qué nos dice el Señor a través de su palabra, que es nueva. En la sesión 8, la oración vocal, ya veíamos también en esto, los 3 puntos de aquí son, pues, está fundada en la unión del cuerpo con el espíritu, la oración vocal, ejemplo del Señor. La oración vocal es un elemento indispensable de la oración cristiana. Asocia la fundada en la unión con el cuerpo y el espíritu, asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar nuestra súplica a todo el poder posible. Y bueno, hacemos mención del Santo Rosario. Esta es una oración vocal, ¿no? Es un rezo, estamos repitiendo. Y todos los que durante el mes de mayo que honramos a nuestra Madre, ojalá todos los días, ahorita siguiéramos rezándolo también, ¿no? Pero ahora hablo de Escuela de la Fe Carmen, donde estamos, que el rezo del Santo Rosario me lleva a profundizar también, me lleva a un encuentro con Dios a través de la oración, porque meditamos acerca justamente de los misterios de la vivencia de Jesucristo. No se queda en una mera repetición, sino en un profundizar. Y quiero también que en la clase de Zoom ustedes me digan qué nos dice en la lección anterior acerca del rezo del Santo Rosario. Hay una parte muy bonita que nos habla acerca del rezo del Santo Rosario, que no es una oración muerta, sino que es una oración viva y que es parte también de lo que la iglesia, de la riqueza que tenemos dentro de la iglesia. La experiencia humana pues nos demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu y son útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana. No sé cómo ocurre, pero en estos movimientos corporales exteriores visibles hacen crecer al alma invisible, nos lo dice San Agustín de Hipona en la página 67. No sé cómo ocurre, pero en estos movimientos corporales exteriores y visibles hacen crecer al alma invisible. Nosotros hacemos movimientos son cosas que se ven, pero que nos llevan a un enriquecimiento que no se ven. Y que puede ser el controlarme, ya no soy tan mentirosa, ya digo menos mentiras. Entonces sí hay un movimiento interior, ¿sí? Que solo nosotros lo sabemos. Ya, si esta sigue siendo mentirosa, sí, pero ya no como antes. Bueno, ese es el encuentro al que nos lleva Cristo y que el cual también pues tenemos que tener muy presente, que es muy importante. Bueno, nos lo enseña la iglesia, la oración vocal. Y la oración vocal pues es ejemplo del Señor, como oraba Jesús, y también nos enseña, ¿verdad?, en distintas circunstancias que surgían
de la tradición y de la ley religiosa de Israel, como cuando al tener 12 años, ya sabemos lo que pasó, se quedó con los doctores de la ley, pues justamente en este diálogo, es el tipo de oración también, una oración vocal que nos lleva al encuentro con Dios, y que si vamos ligado, unido, pues nos va a llevar a la contemplación, que la veremos después. Es como las personas que se aman, ¿no? El hecho de hablar con la otra persona ya me lleva a un gesto de no solamente de hablarle, sino de ir a verla. Y ya no de ir a verla, sino de llevarle un regalito, porque la quiero tanto que me complace agradarla, ¿no? Entonces, ese perfeccionamiento en nosotros en la oración vocal va siendo un encuentro con Dios, el cual nos lleva a una conversión, que es el regalito que le llevamos, y entonces ese regalito se convierte en ya no digo mentiras, ¿no? Entonces es el crecimiento que nosotros vamos teniendo, y yo digo mentiras, pero cada uno de nosotros sabe el caballo que trae encima. Y la oración vocal es un elemento indispensable de la oración cristiana. En la oración por excelencia, quiero decir todo rapidísimo porque el tiempo está limitado, de las multitudes por ser exterior y tan plenamente humana, incluso la más interior de las oraciones, no puede prescindir sin la oración vocal. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Eso nos lo dice Santa Teresa de Jesús. Por ello, la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa, ¿sí? En la Santa Misa, pues también hay esa oración vocal en donde respondemos, en donde alabamos, en donde bendecimos, en donde damos gracias al Señor. La oración vocal es exigible, a todos siempre. La vida no discurre uniformemente, no es un cuadrado en el que ya estamos enfrascados y así se quedó, no. En ella hay épocas de plenitud y energía y épocas de vacío e impotencia. Entre estos dos extremos nos dan muchas tonalidades. No siempre el espíritu, el alma, el cuerpo, la persona va a estar, ¿verdad?, dispuesta, abierta a la gracia, pero no por eso, no por la sequedad, pues nos vamos a alejar y vamos a decir, ya no puedo más y ahí le dejo. Recordemos que 3 virtudes que nos llevan a vivenciar la oración es la constancia, ¿no?, la humildad. Entonces tengo que ser constante. El que se ejercita, el que quiere tener cuadritos, no sé, no le veo yo sentido, pero bueno, los que quieren tener cuadritos en el abdomen, los que quieren tener mucho músculo, que tampoco le veo sentido, pero bueno, son sus gustos, tiene que ejercitarse diariamente. No es que un mes lo hice como Gabriela, que dice, sí, está rico el ejercicio, me da mucha energía, pero la otra semana dice, no, hoy no voy a hacer nada de eso. Entonces vamos, no, hoy estoy en pandemia, déjenme quieta, voy a dormir todo el día, o voy a hacer qué hacer todo el día, ¿no? O me voy a entretener todo el día por tal de no, la oración es constante. No es porque se te murió el perro, ya lloraste, sino ya te peleaste con no sé con cuántos. No, la oración es diaria, siempre, en las buenas y en las malas. Aunque los esposos nos hacemos esa promesa, ¿no?, en la salud y en la enfermedad, ¿no?, también con Dios tenemos que hacernos esas promesas, ¿no? En todo momento, en la sequedad, en las buenas y en las malas te amaré, canta la hermana Glenda, me encanta ese canto de ella. En la salud y en la enfermedad yo te amaré, ¿no? Tú me amarás, yo te amaré. Y búsquenla en YouTube, que no me acuerdo, pero muy bonita. En la sesión 9 vemos la meditación
ya pasamos de la bla bla bla, de lo que es la vocal, ¿sí? Que no es que sea mala ni que sea buena, es un inicio y es la que nos va a llevar a la meditación también. Y vemos que es en los 4 puntos una reflexión orante, parte sobre todo de la palabra de Dios en la Biblia, hace intervenir las facultades humanas, busca profundizar la fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad. De esto ya les hablaba antes. Es una reflexión orante. Al meditar, lo importante no es discurrir para alcanzar ideas, análisis e informaciones sutiles, ¿no? Pues el mucho saber no harta y satisface el alma, sino sentir y gustar de las cosas internamente. Nos lo dice San Ignacio de Loyola. No es que nosotros no vamos a apantallar a Dios, vamos a unirnos a Él. No por tanto discurrir, no por tanto hablar, no por tanto vamos a conseguir más de lo que estamos dispuestos a recibir. Porque algo es cierto, si yo llevo un vaso o yo llevo, por ejemplo, esta lapicera, ¿sí? Pero yo ya llevo aquí ya llevo lapiceros y voy allá donde están regalando lapiceros y están bien bonitos y bien caros. Entonces voy, pero resulta que no quiero dejar esto que ya traigo aquí, ya no lo quiero dejar, porque es algo que me trae recuerdos, que no sé qué, entonces no lo tiro y quiero llenarla y quiero ganar lo más que pueda, pero no me quiero deshacer de lo otro. Entonces tenemos que tener una disposición del alma para poder recibir todo aquello que Dios nos quiere dar. Es decir, tenemos que vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él. Hace intervenir la inteligencia, la imaginación, la emoción y el deseo. Aunque los métodos de meditación son tan diversos, nos presentan muchos métodos de oración, pero cada uno se va ajustando al que más se amolde a nosotros, a nuestro ser. Por eso es que el Espíritu Santo sopla y da a muchos carisma y nos dicen, bueno, este es el modo de San Agustín, de Santa Teresa, de Ignacio de Loyola. Tú vas a ver en cuál, ¿no? Hay muchos, pero a lo mejor tú puedes también tener el propio tuyo, en el cual se une con el Espíritu de Dios. Somos inteligentes, nuestra inteligencia no está separada de nosotros. Entonces, los actos preparatorios también son disposiciones que nos ayudan a calentar el espíritu, entrenamiento espiritual de nuestros músculos, que nos dicen estate sentado, pon tus manos cómoda, tu vista si te distrae el que está ahí al lado porque está hablando mucho y tú quieres estar en silencio, bueno, pues trata de centrarte en una imagen, en la Biblia, en el Cristo. Todas esas disposiciones, claro que nos ayudan. El que va a la playa y no lleva un balón o no lleva ropa para cambiarse o no lleva a lo mejor unas cositas para pistear ahí, unos cacahuates, no sé, lo que sea, pues se va a aburrir y se va a ir. Si tú no llevas, si tú no buscas las disposiciones, te vas a aburrir y vas a decir, ya me voy, además me están marcando, ¿no? Porque somos re buenos para las excusas. Hay que crear el espacio. Ahorita, por ejemplo, que estamos en este tiempo de contingencia, no sé la otra palabra que dicen, ahorita se me olvida mucho, por más que la leo se me olvida. Bueno, aislamiento. Ahorita que estamos ahí en esto, pues también tenemos que buscar el medio. No me voy a ir a sentar como a veces hago yo allá a la sala donde están viendo películas de extraterrestres y no sé qué tantas cosas, y dices, ¿sabes que llevo el celular para ver la oración de este hermano que me dijo? Y dices que estás orando
nos puede pasar. Y ay, Dios mío, me pasó un día y yo, no, si yo estoy en oración me regreso y busco el lugar especial para el encuentro con Dios. Es un juego de, ¿a qué voy a hacer? ¿A qué vine? ¿Qué quiero? Todo eso tenemos que pensarlo antes de, ¿sí? También reconocer que no soy yo la que está dispuesta a la oración, sino que es el Espíritu Santo el que me va llevando a esto. No lo voy a repetir siempre porque se nos olvida y a veces dejamos al Espíritu Santo por allá y nos ponemos nosotros, ¿no? Ya soy toda con Él y Él todo mío. Estoy en esa disposición, en esa apertura, en ese deseo. Estoy sentada, estoy arrodillada, estoy con la facultad de la inteligencia, reflexionamos y desentrañamos, ¿verdad?, esas ideas, intentar también aplicarlas a la vida, vivir sus implicaciones, cómo debo relacionarme, cómo debo comportarme. Con mi inteligencia me lleva Dios también a saber cómo debo de vivir y llevar a la práctica esa palabra de Dios. La imaginación, bueno, también aquí hablábamos de que Santa Teresa nos dice que la mente, nuestra imaginación es la loca de la casa y que muchas veces nos puede distraer, nos puede servir, imaginándonos, por ejemplo, estamos leyendo un pasaje evangélico, nos estamos imaginando cómo sucedió, qué pasó, cómo estaría yo, qué haría yo en ese momento, cómo vería yo a Jesús, cómo lo sentiría, cómo le hablaría, cómo estaría ante Él, de qué manera me vestiría, de qué manera me arreglaría para Él sabiendo que es Dios, ¿no? Entonces la imaginación también nos lleva a ese encuentro con Dios. Bueno, diferencia también entre lo que es conocer y qué es amar, ¿no? Yo conozco pero no amo, entonces ¿en qué punto estoy? Y también eso me lleva a lo que entonces se necesita es dialogar atenta y amorosamente con Dios en el silencio del alma y explayarnos en un coloquio jugoso en el que la voluntad se inflama y se excitan los afectos ante la belleza de la virtud o ante la fealdad del vicio contrario. Y con esto, esta frase me encantó, la subrayé así y no la puedo poner en negrito, pero bueno. Lo que entonces se necesita es dialogar atenta y amorosamente con Dios. Cuando uno está con el ser que ama, uno está, bueno, en el quinto nivel del cielo, ¿no? Y pues en ese silencio del alma y explayarnos, ¿verdad? Nos explayamos en total amor y encuentro con Dios. Les decía también, bueno, es bueno ponderar al finalizar la oración las luces principales que Dios nos da, nos va otorgando, nos ayuda a retenerlas en la memoria y agradecerlas. Agradecer Dios en la oración el que haya tenido sed de mí y el que haya querido encontrarse conmigo, porque es el que nos hace la primera invitación. Pedimos también perdón, ¿sí? Si me he distraído, si me he perdido en la imaginación, ya no me imaginé a Jesús, no me imaginé a otro, a otra, entonces ya no, bueno, todos pedimos perdón a Dios también por todo eso que nos distrajo, nos llevó a otro episodio, ¿no? Y bueno, podemos preguntarnos, ¿cómo he orado? ¿Ha entrado toda mi persona? O nos pasa como muchas veces, y a veces yo agarro y dejo mi celular en la casa y como tengo la bendición de tener la iglesia tan cerca, pues yo digo, no necesito el celular, pues yo nada más voy a misa o a la oración y me regreso. ¿Qué nos pasa? Que llevamos al celular y entonces nos distraemos y no nos concentramos. Ay, a lo mejor me escribió alguien, ay, a lo mejor me llamó el que iba a llamarme. Y no le ponemos toda la atención a Jesús y tenemos que decirle, Jesús, perdóname, Espíritu Santo, perdóname porque me dejé llevar por el espíritu
mi espíritu del mundo, de la carne que me atrae y que me hace perderme en ti, ¿sí? Es como el que va al río y se encuentra un charquito por acá, bueno, el que se va a la playa, más bien yo aquí en Playa Norte, por ejemplo, el que va a la playa y se encuentra un charquito antes y se queda en ese charquito en vez de irse al mar, ¿no? En vez de irse al todo, nos quedamos en el poco. Desaprovechamos la oportunidad. Que no me mueva la pereza, la desidia y todo lo demás. La oración no es cuestión de métodos, sino de dones y gracia de Dios. Tenemos que tenerlo muy presente. Bueno, y vamos a la sesión 10 para terminar este repaso, que es la oración de contemplación. Ay, cómo me encantaría estar en ese punto, pero bueno. Es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor, un don de Dios. Es un don de Dios, lo que les decía, es una dádiva, un medio privilegiado, la oración de contemplación, que no todos tenemos, que no todos, ¿verdad? El vocablo contemplación, que es a su vez procede de contemplum, es decir, la plataforma situada delante de los templos paganos. Es mirar lejos, la contemplación es mirar lejos, es ay, ¿y qué tienes ahí en esa? Ay, pues es que estoy contemplando al Espíritu Santo. ¿Y qué le contempla si tiene una forma de una paloma? Bueno, porque le contemplo que como el Espíritu Santo es fuego, es ternura, y como lo dice también Jesús, ¿verdad? Sean mansos. Como el Espíritu Santo se reparte en 7 lenguas, y bueno, todo eso me lleva a meditar en la persona de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Puede haber 20 personas a mi alrededor, pero el único importante es el amado, ¿no? Es Dios. Involucra la dimensión afectiva de la persona. Dicho interés procede del valor o calidad que posee en realidad la contemplación, ¿no? Este mirar comporta una presencia, una inmediatez de la realidad, y es la que los santos muchas veces tenían. Aquí está el ejemplo también de Jimmy, del santo cura de Ars, que veía a un señor que siempre iba y solamente él me mira y yo lo miro. Y es que los enamorados, yo me lo voy a comentar aquí así, aunque mi niño pues es un niño todavía, pero hace 2 años, ay, con una niña bien guapa, por cierto. Entonces, ay, a mí me llamó tanto la atención porque fui a dejar a la niña que me pidieron el favor, soy hija de una amiga, y la fui a dejar, y entonces él, así vean, hasta que se le perdió de la vista, y así somos, o sea, cuando estamos enamorados, y todo lo hemos experimentado en algún momento, y entonces esa mirada, con solo una mirada, con solo verte, ya no tocarte, con solo verte, ay, soy feliz. Y esa carta romántica que de pronto todos, yo creo que todos, ya ahorita ya son mails y no sé qué tantas cosas y WhatsApp, pero todos vivimos esa etapa de nosotros, en que le mandaba la notita, en que que solo verlo, pues solo ver a Dios, solo escuchar su palabra, solo meditar en ella me lleva a ese encuentro, a ese fiat que María dijo, a ese sí rotundo, a ese sí que la hizo abandonarse por completo a Dios y perderse en la inmensidad de su grandeza, diciendo sí a todo, aunque no entendía, lo vivía, y aunque no comprendió en el momento por qué a su hijo lo crucificaban, lo mataban, lo asesinaban de esa manera. ¿Por qué, siendo él todo amor y que había sido bondad para todos, que había curado, que había sanado, que había resucitado, que había dado de comida a multitudes, y que lo crucificaban de esta manera? Pues la contemplación es ese silencio, ¿verdad?, en donde mi yo se compenetra con el de Dios y hace un encuentro y una pérdida total, en donde Él me mira y yo lo miro, en donde yo me vacío, ¿sí?,
y la contemplación es fruto de la actividad humana y de la actividad divina, no es mía solamente. La actividad divina, la virtud de la fe que nos es dada, acompañada y perfeccionada por la acción de Dios mediante los dones del Espíritu Santo. Sin fe pues, no podemos hacer nada. Y la fe, las 3 virtudes teologales nos vienen de Dios y a Dios van. Y nosotros no las acrecentamos, no las acrecenta Él por don, por gracia, por misericordia. En la meditación prevalece la búsqueda de la verdad. En la contemplación, en cambio, tiene preferencia el gozo de la verdad encontrada. La verdad es Dios. Y cuando yo me encuentro con Dios, descubro todo aquello que Él quiere de nosotros, de mí, de mi familia, ¿no? La fe y no la inteligencia, ¿sí? No están peleadas, pero es la fe la que me va a llevar a esa contemplación. Santo Tomás de Aquino, bueno, con esto de que dice una mirada de la mente y un impulso del corazón, la fe que conoce y la caridad que ama. Como fruto, la capacidad de fijar su mirada de inteligencia y de amor en Dios puede enriquecerse con su conocimiento. Y esto es lo que los santos, es un medio de privilegiado, es un medio para llegar al conocimiento íntimo y experimental de Jesucristo que acrecienta y fortalece el amor de Dios. Imagínense ese privilegio, pues obviamente Jesús, ¿no? Lo tenía. ¿Qué le dio tanta fuerza para afrontar su crucifixión? La oración contemplativa con el Padre, en donde dice que no quiero, pero que se haga tu voluntad. Es la unión de la inteligencia con la fe y con la certeza del amor. Santa Teresa de Jesús, yo soy Teresa de Jesús y yo soy Jesús de Teresa, ¿no? Yo soy Teresa de Jesús y yo soy Jesús de Teresa. Ojalá un día nosotros también digamos, ¿no? Cada quien en su nombre, y al ratito me lo dicen, al rato me dicen en todos vamos a decir cómo sería ya esta frase aplicada a nosotros. Ya no lo vamos a aplicar a Teresa, sino lo vamos a aplicar a nosotros. Y vamos a empezar el saludo que vamos a empezar en la clase de Zoom va a ser: yo soy, bueno, es que ella se llamaba Teresa de Jesús, pero bueno, vamos a decir no sé Jesús porque ella se lo cambió. Yo soy Gabriela de Jesús y yo soy Jesús de Gabriela. Ese va a ser el saludo al iniciar la clase en Zoom. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es algo que tendríamos que hacernos la pregunta siempre, y en la contemplación pues nos va llevando a esto. La contemplación, la mirada sencillamente atraída por el objeto amado. En la contemplación es yo soy de Jesús y Jesús es mío, ¿no? Bueno, no lo puedo moldar, pero es una entrega totalmente, completamente a la persona de Jesús. Y Jesús acrecienta y fortalece, se acrecienta el amor a Él, y por tanto el amor al Padre, el amor a la Virgen y el amor a nuestra Madre la Iglesia. Nos vemos en la clase de Zoom. Un fuerte abrazo y un beso.